igual, Correcto. igual. Utilizar las fórmulas para buscar estos valores. Para buscar el valor máximo de un grupo de datos en Excel, se utiliza entonces la función max. Denme un ratito. Exacto. Función max. Recuerde, max es una función que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Es decir, de un grupo de datos, busca cuál es el mayor. La función max igual max, abre paréntesis, y seleccione usted, debe seleccionar aquí el grupo de datos. Cierre el paréntesis. Y este es el valor más alto de todos los datos que tenemos ahí. Si fue max la función que utilizamos para buscar el valor más alto, Emilia Pérez, por lógica, ¿cuál sería la función para buscar el más bajo? Igual min. ¿Ya? Mínimo. Correcto. Min. La función min, M-I-N, la función min, es la función que nos va a permitir buscar el valor más bajo o mínimo de un rango de datos. Entonces escribo igual, min, abro paréntesis, selecciono los datos. Cierro entonces el paréntesis y este es el valor más bajo o mínimo. ¿De acuerdo? Señor Kimis, basándonos en lo que estamos observando en la pantalla, ¿cómo calcularía entonces el rango? Dícteme qué es lo que hacemos aquí. ¿Qué escribimos? Necesitamos calcular el rango. Tenemos el máximo, tenemos el mínimo. ¿Qué hacemos ahora? No. De acuerdo. A ver, entonces, John Jairo, usted que está pilas. Rango. ¿Cómo calcularíamos entonces el rango en este caso? Restaríamos el resultado del valor mayor versus y restamos el valor menor. De acuerdo. Entonces John Jairo nos dice que esto, el rango se calcula, y por si acaso el rango, aquí estaba escrito, es lo primero que les mostré. Rango se calcula restando el valor más alto, que sería este, menos el valor más bajo, que sería este. Presionamos Enter, ese es el rango. El número de intervalos, bueno, casi siempre en todos los ejercicios se dice o se establece ya el número de intervalos. Vamos a establecer el número de intervalos como 5. Lice. ¿De acuerdo? Dígame. Disculpe que le interrumpa, dice Natalia Lozano que si le puede dejar entrar, que se le fue el internet, por favor. Ya le veo, deme un segundito. Ok. Entonces, el número de intervalos en este ejercicio nos han dicho que es 5. Casi siempre este valor se da. Si es que por alguna razón usted no encuentra el número de intervalos en un ejercicio, este valor se puede calcular. Existe una fórmula para el cálculo de intervalos, ¿sí? Ok, la amplitud. Nuevamente, observemos la pantalla y Yair Camacho, tomando en cuenta lo que dice en nuestra pantalla y lo que dice en nuestro ejercicio, ¿cómo calcularíamos entonces la amplitud? Solo observe. Amplitud, igual a qué cosa y qué cosa. Y dígame qué hacemos. Les voy a comunicar lo siguiente y les voy a pedir de favor lo siguiente. Cuando les esté preguntando, estoy tomando actuación en clase. Estoy evaluando su actuación. Entonces, si usted por alguna razón no está claro en el concepto o no está claro en qué es lo que estamos haciendo, pida que se le vuelva a aclarar. Pida que se le vuelva a preguntar. Si definitivamente no tiene la respuesta o no la sabe, diga, no, profe, no estoy seguro. O al menos intente explicar qué es lo que usted piensa. Caso contrario, yo asumo el hecho de que no está en la clase, así de simple. Usted no está, porque no abren el micrófono, no contestan, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito su participación, no es solamente sentarnos a observar, necesitamos participar. A ver, les mencionaba, en la parte inferior ustedes van a ver 3 cuadros. Estos 3 cuadros contienen las fórmulas más importantes para el cálculo de los datos en nuestra tabla de distribución en este ejercicio.
Vuelvo a preguntar, basados en lo que se encuentra ahí y en los datos que ya tenemos calculados que se encuentran acá, miren, tenemos valor máximo, valor mínimo, rango y el número de intervalos. Señor Camacho, ¿cómo calcularía entonces la amplitud? Es sobre el rango el 3 y el 5. Dividiríamos entonces, tendríamos que hacer una división. En esta celda ponemos igual y nos dice que la amplitud es igual al rango, doy clic en la celda del rango, dividido por el número de intervalos. Y este es el valor de la amplitud, ¿de acuerdo? Vamos entonces a construir ahora sí nuestra tabla de distribución de frecuencias. Vamos a la construcción de esta tabla. Iniciemos, fíjense. Lo importante de esta tabla es definir los intervalos. ¿Y cómo se definen? Utilizando los límites superior e inferior. Todo intervalo tiene límites, superior e inferior, tomando en cuenta que siempre los límites inferiores son valores incluidos en el intervalo y los límites superiores son valores excluidos, a excepción del límite del último intervalo. Ese siempre es incluido los dos límites. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Principio entonces de estadística nos dice que el primer intervalo tendrá como límite inferior el valor más bajo de los datos. ¿Cuál es el valor más bajo? Este de aquí. Entonces le pongo igual y doy clic en la celda del valor mínimo. También nos dice que el límite superior se calcula o es igual al valor del límite inferior más la amplitud. Límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Le voy a colocar a esta referencia de la celda B17, voy a colocarle con el símbolo de dólar. ¿Por qué? Porque voy a copiar la fórmula y si lo copio sin la referencia absoluta de la celda, entonces se irá copiando a la siguiente celda, sería B18, B19 y me va a dar error porque no existen datos. ¿De acuerdo? Copio entonces esta fórmula y sigo. Fíjese, primer intervalo, límite inferior 5.42, límite superior 6.02. Dijimos que los límites superiores no van incluidos en los valores del intervalo. Es un valor excluido. Por lo tanto, ¿dónde se le incluye ese número? Acá. Y entonces esta celda es igual, el nuevo límite inferior es igual al límite superior del intervalo anterior. Si hago eso, ¿qué hice aquí? Mire. Ok, voy a borrar este valor. ¿Qué hice aquí? Puse igual y di clic en la celda del límite superior del intervalo anterior. Copio entonces la fórmula. Tengo entonces ya los límites de mi tabla de distribución de frecuencias. Fíjense en ustedes. Tenemos un intervalo, 2 intervalos, 3, 4 y 5 intervalos. Tomando en cuenta lo siguiente, siempre fijarás. Límite inferior tiene que ser igual al valor mínimo. Límite superior tiene que ser igual o mayor al valor máximo. Igual o mayor. ¿De acuerdo? Ya está. Intervalo 1 va desde el número o desde los valores 5.42 hasta el 6.02. Intervalo 4, desde el 7.22 al 7.82. ¿De acuerdo? Y recuerden, en los intervalos del 1 al 4, los límites inferiores son valores incluidos y los límites superiores excluidos. ¿Qué significa? Por ejemplo, que aquí, miren, en este intervalo, en el número 4, en este intervalo tenemos el límite inferior, el número 7.22. Es decir, desde 7.22 incluido, se cuenta y se va evaluando hasta el 7.81, porque el 7.82 ya no está incluido. Y la única diferencia por principio de estadística, y siempre sucede eso, es que en el último intervalo, los dos valores o los dos límites son incluyentes. Es decir, este intervalo sí va desde el 7.82 hasta el 8.42 incluido. ¿De acuerdo?
Determinados entonces los límites del intervalo, vamos a calcular la famosa marca de clase. La marca de clase, ¿qué es? Es el punto medio del intervalo. ¿Cómo obtengo ese punto medio? La marca de clase se calcula obteniendo el promedio de los límites del intervalo. Cuando digo promedio, significa que voy a sumar estos dos valores y les voy a dividir para 2, ¿sí o no? Eso es un promedio. Por lo tanto, hay dos formas de calcular esta marca de clase. Puedo utilizar una fórmula, puedo utilizar una función. Steven Mora, ¿qué utilizaríamos en este ejercicio? Como tú creas conveniente. Si deseas, podemos trabajar con fórmulas. Si deseas, podemos trabajar con una función. ¿No? Ok. Isaac Pinto, te escuchamos. Con la fórmula promedio. De acuerdo. Usemos la fórmula promedio. Entonces escribimos igual. Cuando nosotros ya escribimos igual a Excel, ya le decimos que vamos a usar o una fórmula o una función. Promedio. ¿Ya? Aparece también la ayuda del Excel, ¿no? Abro paréntesis y selecciono los elementos de los cuales debo sacar el promedio. Selecciono entonces los dos valores, límite inferior, límite superior. ¿Ya está? Cierro el paréntesis y presiono Enter. Voy a copiar entonces esta fórmula, esta función, y tengo entonces la marca de clase de todos estos valores. Veamos si es cierto. El número 7.52, este que se encuentra aquí, ¿sería el punto medio o se encuentra entre el 7.22 y el 7.82, sí o no? Sí. ¿Sí? 7.52 sí está entre 7.22 y 7.82. Por lo tanto, está bien calculado. Marca de clase, entonces, el número que se encuentra en el centro del intervalo, el valor intermedio. ¿De acuerdo? Vamos con las frecuencias y aquí me va a prestar atención y si usted desea copiar, copie y si no, observe. Si necesita que le repita con gusto. Cuando nosotros trabajamos en el cuaderno, ¿qué hacíamos para buscar la frecuencia de un intervalo? Bueno, entonces decíamos, este intervalo va desde el número 542 hasta el 6.01. Por lo tanto, íbamos tachando y decíamos, este sí va, este también, y teníamos que ir realizando el conteo, ¿cierto? Y dependiendo de cuántos valores se encontraban entre el 542 y el 6.01, escribíamos la cantidad acá. No sé si ustedes se acuerdan que hacíamos ese conteo. Bueno, como estamos trabajando en Excel y Excel tiene fórmulas y funciones, lo primero que vamos a hacer para calcular y para obtener la frecuencia absoluta, que dicho sea de paso es el número de veces que se encuentran los valores dentro del intervalo, seleccionamos como primer punto, seleccione las celdas. Número 1, se seleccionan las celdas. Número 2, escribimos. Sin hacer clic en ningún lado, ya una vez seleccionadas las celdas, igual, y se escribe frecuencia, abre paréntesis, y la ayuda de Excel le dice que usted necesita dos elementos, los datos y los grupos. ¿Qué son los datos? ¿Qué son los grupos? Datos es el grupo de información con el que se va a trabajar. Entonces, selecciono todos estos elementos de acá arriba, porque esos son los datos de la encuesta. Mi Excel me dice que voy a separar con punto y coma. Por favor, cuando usted trabaje en su Excel, tiene que fijarse, sí, usted debe separar con un punto y coma o con una coma. Dependiendo de la versión de Excel y de cómo fue instalado, puede trabajar con puntos, con comas. Entonces, fíjese, mire, acá me dice datos, punto y coma, grupos. Por lo tanto, yo utilizo punto y coma. Hay personas a quienes Excel les trabaja solamente con la separación de una coma. Grupos. ¿Qué son grupos? Son los límites superiores de los intervalos. Por lo tanto, selecciono los límites superiores de los intervalos, de todos los intervalos. Una vez seleccionado eso, cierro el paréntesis. Luego de cerrar el paréntesis, presten atención.
Luego de cerrar el paréntesis para que aparezca esta función calculada ya en todas las celdas, presiono lo siguiente. Mantengo presionado Control Shift. Mientras mantengo presionado Control y Shift, voy a dar solamente una vez clic en Enter y ahí está. Esas son las frecuencias que hemos obtenido. ¿De acuerdo? Finalmente realizamos la sumatoria de estos valores porque necesitamos esta sumatoria para el cálculo de la siguiente frecuencia. Ok. Frecuencia absoluta, F sub I. Número de veces que un elemento se repite en un intervalo. David Llanos. La frecuencia relativa, H sub I. ¿Qué era o cómo se calculaba la frecuencia relativa? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Emily Morales de pronto? No, era dividirle el phi ¿Ya? con límite inferior. Bueno, en que se debe dividir y en que es el valor de la frecuencia absoluta, hasta ahí estás bien. Pero ¿se divide para qué valor? No para el límite. ¿Para qué valor se dividía, chicos? Para 2. Para 2, no porque estaría sacándole la mitad. Necesito buscar una relación con respecto al total. No se dividía con el resultado ¿El resultado de qué? de phi, Es decir, la sumatoria. claro. Correcto. Exacto. Así es. ¿Ya ven si nos lo estamos acordando? Bueno, entonces, este valor es el importante. La frecuencia relativa se llama relativa porque sale o se obtiene de dos valores que ya son calculados, que ya están calculados. Entonces, frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta de cada intervalo dividido para el total. Como voy a copiar la fórmula y si solo le dejo G17 y copio, se van a cambiar los valores porque fíjense que más abajo no tengo nada de datos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Colocarle como una referencia absoluta. Símbolo de dólar, G, símbolo de dólar 17. ¿Para qué? Para que Excel sepa que siempre tengo que tomar en cuenta solamente esa celda. Perfecto. Doy Enter, ahí está calculado. Copio y está calculado las frecuencias relativas para todas las celdas. Si hago la sumatoria, este valor tiene que ser igual a 1. Recuerden, este valor de aquí no debe ser mayor a 1 nunca. Y puede estar entre el 0.95 y el 1, no más. Bueno, 0.95 generalmente nos sale cuando hacemos el trabajo con calculadora, ¿no? Pero como estamos trabajando con Excel, no hay problema. Perfecto, hemos calculado entonces la frecuencia relativa, que es este valor de aquí. Vamos con el porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Expresar este valor de aquí como parte del 100% de los datos. Entonces, ¿este porcentaje cómo se obtenía? Simple. El valor del porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Ahí está. Entonces, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, este intervalo de 6.62 hasta 7.22 tiene el 30.4% del total de datos. Es decir, es el intervalo con más valores, que tiene más frecuencia. Mire, y en efecto, la frecuencia es 7. Y su porcentaje es 30.4 con respecto al total. Del 100%, este intervalo tiene el 30.4%. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos obteniendo en esta tabla. Muy bien, vamos con lo último, lo más fácil. Ismael Cárdenas. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, que es la que vamos ahora a calcular, esta de aquí. La frecuencia absoluta acumulada, ¿qué es o cómo se calcula y por qué se llama acumulada? Es por la suma de las frecuencias absolutas. Es la suma de las frecuencias absolutas, correcto. Lo que dijiste está muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos este valor de aquí? Fácil.
FI mayúscula, tomará los datos de FI minúscula. Los va a ir sumando uno a uno, dependiendo de dónde se encuentre. Si estoy en el casillero número 1, no tengo valores anteriores a sumar porque es el valor con el que voy a iniciar. Por lo tanto, por principio de estadística, primer valor de la frecuencia absoluta acumulada es igual al mismo valor de la frecuencia simple, de la frecuencia absoluta simple. Entonces, ¿qué hago? Pongo igual y doy clic en la celda donde tengo la frecuencia. Perfecto. Segundo elemento, va a ser igual al elemento anterior, es decir, al valor que yo ya tenía, más la frecuencia del intervalo en el que estoy trabajando. Mire, yo estoy trabajando en este intervalo. Por lo tanto, busco la frecuencia de este intervalo, que es este, y sumo. Si vuelvo a escribir, pongo igual, sería al valor anterior más la frecuencia correspondiente al intervalo donde estoy trabajando. Y si le copio, ahí está. Y este valor de aquí tiene que coincidir con este de acá. Mire, 23, 23. Me dan un segundito, por favor. Vamos a cambiarle el color de esto porque si no, no sé. No está resaltado. Ok, ahí está. Si este fue el principio para la frecuencia absoluta acumulada, en la frecuencia relativa acumulada, señorita Noriega, ¿cómo calcularía yo este primer elemento? A ver, la siguiente reflexión. Si en esta columna, FI mayúscula, tomé los datos de FI minúscula, en la columna que sigue, que es HI mayúscula, ¿qué datos debo tomar, Sebastián Barahona? ¿Qué datos debería yo tomar? Con los de HI minúscula. Correcto, los datos de acá. Dijimos que por principio, este valor de aquí va a ir acumulando los valores anteriores, sumando con los valores anteriores. En el primer dato, ¿tengo algún valor anterior? No tengo. Entonces, ya mire, ¿cuál sería el primer valor de esta celda, de esta columna? 0.13. 0.13, que sería el primer valor de la columna HI minúscula. Por lo tanto, aquí voy a poner igual y le doy clic a esta celda y se copia ese valor. Helen Altamirano, el siguiente valor, ¿cómo calcularíamos? Poniendo el 0.13 y sumando el de la siguiente, o sea, el siguiente número que toca. A ver, entonces sería, aclaremos, esto sería igual al valor anterior. ¿Cuál es el valor anterior? Este de aquí, el de arriba, más el del intervalo con el que estoy trabajando, que es este de aquí, mire. Y si copio la fórmula, ya está. 1, 1. ¿De acuerdo? Este valor igual a este valor. Tabla de distribución de frecuencias concluida. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Necesita que les repita alguna situación? ¿Estamos claros? Así de simple, en Excel se puede entonces generar la tabla de distribución de frecuencias por intervalos o también tabla de distribución de frecuencia agrupada. Si la tabla de distribución de frecuencia agrupada o por intervalos fue tan fácil de manejar, imagínense lo fácil que se nos hace también el manejo de tablas simples, tablas de distribución de intervalos simples. Como nuestro interés está más centrado en lo que son tablas por grupos, por intervalos, entonces es por esa razón que únicamente hemos tomado este ejemplo. Présteme atención. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a recibir hoy día 2 archivos. ¿De acuerdo? El primer archivo es un archivo donde